Saludos y bienvenidos a otro lunes aquí en Universidad Cristo. Estamos contentos y felices a pesar de que aquí en la Florida estamos ya a varios días de tener una única experiencia con este huracán que se aproxima. Pero en este momento estamos agradecidos y por eso vamos a continuar en el presente haciendo lo que tiene valor y significado, y como lunes tras lunes estamos compartiendo verdades espirituales, verdades que reconocemos que son eternas, y por eso hoy volvemos a abrir las escrituras y vamos a ver el cumplimiento de una verdad espiritual que, como lunes tras lunes compartimos este título de esta verdad, la venida de Cristo, y cómo a través de la historia esta verdad espiritual se ha cumplido como siempre es, cómo esta realidad eterna se da diariamente. Y por ser algo espiritual, pues necesita reconocerse, necesita vivirse, necesita personalmente cada uno experimentarlo y venir a ser esta realidad que muchos esperan, la venida de Cristo, alguien físico y material que vengan, que los cielos se abran, las nubes, y venga una persona. Hace 2 días atrás hablaba aquí en mi hogar con una persona y él me compartía, y yo le pregunté cuál es su esperanza. Y él me compartía, basado a las escrituras, espero físicamente, literalmente ver millares de seres en caballos blancos descender del cielo. Yo, con mucho respeto, pues entiendo y, como les decía, respeto su punto de vista, y estuvimos dialogando. Yo compartiéndole verdades que a través de esta página compartimos, a través de este canal YouTube. Aquí estamos en Facebook Live, aquí en YouTube, y el canal Universidad Cristo, donde entonces compartimos estos conceptos espirituales como el cumplimiento de la venida de Cristo. Lo compartimos en una forma histórica, cómo esta verdad espiritual históricamente ha sido y entonces siempre es. Y por eso, como he compartido en muchos de los videos, podemos ver la gran diferencia, los diferentes puntos de vista que entonces se tiene a través de la religión y tradición de fe, como yo digo, judeo-romana cristiana, a la diferencia entonces interpretativa de, por ser una verdad espiritual, cómo entonces otras naciones, pueblos y lenguas han describido esa misma experiencia, esa misma verdad. Entonces, pues desde ese, es como decir, esos son los lentes, y cuando hablo de los lentes es la mentalidad con la cual comparto estas verdades espirituales. Nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Javier López y vamos a comenzar el tema, el cumplimiento de la venida de Cristo. Y como diríamos, el subtema de hoy es basado a, como vemos aquí en Facebook, la venida de Cristo cumplida según las parábolas. Y vamos a ver según Marcos capítulo 4. Tengo en el versículo 13, pero vamos a leer desde el versículo 11
hasta el versículo 13. Entonces vamos también a mirar ciertas de las parábolas, ciertas de estas historias. ¿Qué podemos aprender de ellas? ¿Qué realmente significa una parábola? Y entonces, cómo todo esto nos puede ayudar a comprender la parábola más significativa de tu vida y de mi vida. Entonces, comencemos y vamos a leer. Aquí tengo la Biblia en mano. Si tienes tu Biblia, busca en Marcos capítulo 4, versículos de el 11 al 13. Y nos dice: Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán nada. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Versículo 13. Luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola. Y cuando vemos en el contexto cuál es la parábola que nos está hablando Marcos, es la parábola del sembrador. Termina diciendo: si no pueden entender el significado de esta parábola, termina con esta pregunta: ¿cómo entenderán las demás parábolas? Entonces, quiero compartir una pequeña definición. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia simbólica. Una parábola es una historia metafórica. Una historia con un lenguaje figurativo. Una parábola es una historia simbólica, sobrenatural, de la que se extrae una enseñanza moral que al comprenderse motiva a practicar los valores éticos fundamentales como el respeto, la justicia y la responsabilidad por sí mismo y por el prójimo. Vemos lo significativo de una parábola, de un cuento, de una historia, de un poema, de un mito, de una leyenda. Todas esas vienen prácticamente a formar géneros de literaturas. Y a través de este tipo de géneros de literatura, hoy nos estamos enfocando en este género de parábolas. Boé, hermano, ya un abrazo, brother. Gracias por tomar unos minutos aquí. Un abrazo, Boé, de verdad. Entonces, viendo este género de parábolas, de historias con lenguaje simbólico, metafórico, la Biblia está llena de este tipo de lenguaje. Entonces, es tan significativo porque podemos estar leyendo una parábola y pensar que estamos leyendo una historia literal que ocurrió hace 2000 años o más de 2000 años atrás. Y por cuanto no entendemos, no comprendemos claramente los géneros que estamos leyendo, pues entonces hemos sido condicionados a
tal vez unas tradiciones de fe. Y cuando vemos las historias de la Biblia, mayormente como yo desde que nací, fui formalizado en interpretar todo esto de un punto de vista teológico, histórico, solamente. Y así me doy cuenta semana tras semana a través de este tipo de videos que hago con las preguntas o los comentarios que personas de diferentes partes del mundo y a través de aquí de Facebook, pues me hacen diferentes tipos de comentarios y preguntas, y se nota que entonces le dan un tipo de interpretación literal a un lenguaje metafórico que están leyendo a través de estas escrituras. Y por eso vemos en este versículo que estamos leyendo en Marcos, vemos todas estas realidades, y vamos entonces a entrar en ciertos detalles de ellas. Porque a ustedes se les permite, en el versículo 11, de nuevo, volviendo al versículo 11, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Y algo que a través de los años uno se da cuenta, y es lo necesario de una persona con el discernimiento y entendimiento de el tipo de lenguaje, como hablamos aquí de parábola, para que pueda enseñar a otras personas algo que la letra oculta. Por eso vemos como, según el texto, Jesucristo diciéndole: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos, los misterios, lo oculto, lo místico. Pero a otros no. Y eso naturalmente sucede. Sucede naturalmente cuando una persona tiene un conocimiento de una información y se la comparte a otra persona. Se la describe, se lo detalla. Y más si es un tipo de lenguaje más si es un tipo de lenguaje figurativo y simbólico, donde a través de una imagen, un símbolo, entonces el símbolo es como, se me viene a la mente, el símbolo de por quedarnos en la Biblia. Iba a contar una pequeña historia, pero vamos a quedarnos en la Biblia. El símbolo de una paloma. Una persona que entiende el símbolo de una paloma, cuando la ve en una historia, les puede compartir a sus discípulos, a los devotos: mira, esta paloma en sí representa algo en ti. Pero tal vez otras personas leen una historia en relación con una paloma y piensan, una paloma volando que bajó del cielo, blanca, o esa paloma es esto. Cuando en realidad cuando uno tiene un maestro y el maestro le puede expresar, explicar, enseñar con más detalle, para que la enseñanza cause dentro de la persona, a través del proceso de entendimiento, cause eso que llamamos la revelación, la comprensión, en este caso de un lenguaje simbólico, metafórico, o de una imagen. La paloma representa pureza en ti, representa ese espíritu puro en ti, representa ese sentir en ti, esa motivación que proviene de tu saber que esta paloma representa pureza, y ahora tú decidir ser como esa paloma en ti y enfocarte en las acciones
y demostrar ese espíritu de esa paloma en ti, ese sentir de pureza en lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y así sucesivamente uno puede entonces comprender mejor el valor de un símbolo cuando hay un maestro, hay una persona con la sabiduría espiritual que puede entonces impartir el espíritu de un lenguaje metafórico, simbólico, figurativo o de una parábola. Y cuando miramos estas enseñanzas, como vemos, a ustedes se les ha dado a conocer los secretos, pero otros oirán cuentos, historias, parábolas, como vemos la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador está describiendo una realidad interna del ser humano. Y también está describiendo el proceso de la vida de cada uno. Unas personas se pueden quedar, yo fui esta semilla o yo fui este terreno, porque en sí uno es el terreno. Pero cuando nos damos cuenta, nosotros en el proceso de nuestra vida, en etapas, hemos sido todos los terrenos que la parábola está describiendo. Y el fin de todas las enseñanzas espirituales es para enseñar a uno a mirar hacia adentro, a autoevaluarse uno, a responsabilizarse uno. Cuando miramos todas estas historias, por eso son tan sobrenaturales, tan como decir increíbles, wow, porque nos están enseñando en ese tipo de lenguaje metafórico y simbólico verdades de nuestro ser interior. Y esto es una realidad histórica. Como decía cuando daba la definición de lo que es una parábola o qué es una parábola, y como definición, una parábola es una historia simbólica sobrenatural de la que se extrae una enseñanza moral que al comprenderse motiva a practicar los valores éticos fundamentales como el respeto, la justicia, la responsabilidad por sí mismo y por el prójimo. En este caso, a través de los evangelios y a través de esta enseñanza espiritual sobre la venida de Cristo y su cumplimiento. Entonces, ¿cómo todas estas parábolas que vemos a través de los evangelios nos enseñan esa verdad espiritual cumplida? Y como les decía, en la misma parábola del sembrador, al uno mirar y reconocer cómo uno a través de su vida, tal vez si miramos hacia adentro, podemos ver qué tipo de terreno somos hoy. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Todas estas enseñanzas espirituales son para desarrollar en uno, siempre en el presente, siempre en el ahora, ese sentir de armonía, de unión con la realidad absoluta que siempre es, que llamamos y es nuestro Dios y Padre, porque su presencia y realidad siempre es. El fin de toda enseñanza espiritual es para causar esa unidad. Es para que el ser humano en vida armonice su ser, armonice sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, su voluntad. Armonice con esta realidad que es Dios
A través de las Escrituras, esta realidad, Dios se expresa como el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Y dónde puede existir ese reino? Si no es aquí adentro, donde el ser humano en vida, en el tiempo que nos quede aquí en este mundo presente, podamos reconocer, apreciar y poder experimentar esa realidad espiritual que llamamos Dios y Padre, que siempre es presente, y que entonces al cada uno de nosotros mirar hacia adentro y decidir unificar su sentir, su voluntad, la próxima acción a todo lo que entiendo que Dios es, o todo lo que voy conociendo que Dios es. Entonces es inevitable por ley que uno transicione del tipo de terreno que la parábola nos cuenta. Porque el fin es el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es crecer en esa unidad, crecer en ese sentir, en ese espíritu, en esa fuerza. Y todo esto representa a esa motivación interna para uno dirigirse a la rectitud, a lo perfecto, a lo puro, a lo que Dios es. Que en el caso de la parábola del sembrador nos demuestra como que sería ese terreno donde la semilla crece y produce fruto. A un 30, a un 60 y hasta un 100. ¿Ves? Es esa realidad natural en la vida natural de aprendizaje, de entendimiento, de cambios, de arrepentimiento. ¿Ves? Porque uno va conociendo, aquí estoy. Soy este terreno, o estoy aquí parado y no me gustan los resultados que estoy experimentando. Seguiré creciendo. Y vemos que estas enseñanzas nos motivan o tienen la capacidad de motivar en uno esa nueva voluntad. Te doy un ejemplo, y era el cual iba a hablar de él ahorita, pero lo comparto ahora. Míralo de esta forma. Estás sentado, tal vez estás viendo televisión y ya te das cuenta de que es tarde, ya estás cabeceando y dices, bueno, me voy a acostar, voy para la cama, pero ya por hábito tienes que antes de acostarte, ¿qué haces? Te cepillas los dientes, te lavas los dientes. Entonces estás sentado viendo la televisión, todavía no la has apagado, tienes deseo de ir a acostarte, pero antes de acostarte, lo primero que vas a hacer antes de acostarte es lavarte los dientes. Entonces aquí podemos ver el espíritu de lavarte los dientes. El espíritu que ahora te va a motivar a ti a ciertas acciones para, primero, apagar el televisor, ponerle el control al ladito, y entonces el espíritu, ¿ves? El ánimo que se forma en ti, que es un hábito, pero es para que veamos, como decir, por detalle simple, estas verdades espirituales. Porque el ir a lavarte los dientes antes de acostarte es una experiencia espiritual. Y lo haces espiritualmente. Y como desde niño lo haces por hábito,
no lo reconoces y no reconoces el Espíritu como la fuerza interna y como el proceso natural del pensamiento de que me voy a ir a acostar, me voy a lavar los dientes. Entonces, ¿ves? Surge dentro de ti un ánimo que te motiva a apagar el televisor y ahora a levantarte. Y cada paso que das hacia el baño para lavarte los dientes, estás haciéndolo espiritualmente. Está en tu mente un pensamiento que te está motivando a caminar, a mover el cuerpo, el peso de tu cuerpo en la dirección específica para hacer eso. Y todo eso se requiere fuerza, agarrar el cepillo y cepillarse. Y todo eso se requiere enfoque. ¿Por qué? Porque si decides voy a ir a lavarme los dientes, pues como único lo puedes hacer es si vas en el mismo espíritu que se requiere para lavarse los dientes. No puedes pensar voy a ir a lavarme los dientes y entonces salir afuera a lavar el carro. Porque entonces, ¿ves? Estás basado a lo que estás haciendo. Naturalmente por ley, estás entonces pensando en otra cosa. No puedes decir, voy ahora a caminar, a ir a lavarme los dientes, e irte a correr bicicleta o hacer ejercicio o cualquier otra cosa. Y el fin de esto, tal vez esta analogía, es de ver lo espiritual espiritualmente. Y todo lo espiritual tiene que ver con esas fuerzas internas que a través de cada pensamiento y cómo pensamos, pues son las que rigen la dirección de nuestra vida. Y a través de estas enseñanzas espirituales son para enriquecer el entendimiento de esa verdad natural de cada uno de nosotros, que diariamente es. Y por eso a través de estas parábolas, historias, uno puede decir, wow, pues fue una historia que pasó hace 2000 años. Pero todas las historias tienen que ver con uno hoy y cómo cada uno de nosotros vivimos, en qué sintonía, ¿ves? ¿Cuál es el espíritu que de verdad reina y gobierna en nuestra mente? Así como se requiere la unidad de espíritu para lavarse los dientes, se requiere ese enfoque y mentalidad para cruzar el pasillo, tal vez pasar por el lado de la cocina de uno de los cuartos en dirección a hacer específicamente eso que se quiere hacer para después continuar lo otro. Así son estas enseñanzas espirituales para que uno crezca en el espíritu de la vida. Juan capítulo 16, versículo 13. Déjame leerlo aquí. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Imagínate, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará para toda mentira. No. Es como cuando vamos de camino a algún sitio lejos. Hace unos días atrás tomé un viaje en carro de 3 horas y media. Nunca había ido a ese lugar. Increíble, uno pone la dirección hacia donde quiero ir. Es como decir, vemos el espíritu de un fin. Esta es la dirección y ahí quiero llegar. Ponemos en el GPS y comienza la voz
a decirnos, aquí a la derecha, aquí a la izquierda, aquí a la derecha, aquí a la izquierda. Y 3 horas después, 3 horas y media después, en mi caso, llegué exactamente al lugar. ¿Por qué? Porque le hice caso a la voz que me decía por lugares que yo nunca había ido, no conocía, pero le hice caso a la voz, aquí a la izquierda, aquí a la derecha, y sigue, hasta que llegué. Y así mismo, espiritualmente hablando, es estas verdades espirituales, para que crezcamos en cómo discernir y cómo escuchar esa voz divina en cada uno de nosotros. Cómo poder afinar nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones en la unidad, en la unión, en la armonía del espíritu de la rectitud. Pues entonces, si el destino es la rectitud, entonces, ¿qué sucedería si nosotros invertimos tiempo en conocer qué rectitud es? ¿Qué es lo recto en la vida? ¿Cómo ser recto? ¿Cómo ser honesto? Y uno invirtiera tiempo en diariamente, quiero crecer en la rectitud. Quiero crecer en esta verdad espiritual. Quiero crecer, ¿por qué? Porque cada día nosotros vamos caminando, vamos en una dirección y estamos tomando muchas decisiones. Y la pregunta es, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando nuestra voz que siempre está buscando satisfacer, siempre está buscando el atajo, siempre está buscando la gratificación inmediata? Como decía ahorita, nosotros aquí a punto de experimentar un huracán, nos dicen categoría 3, categoría 5, categoría 4. ¿Y qué voz se te viene a la mente? La voz de la preocupación, la voz del miedo, la voz de la ansiedad, la voz del pánico. Y estas enseñanzas, por ser enseñanzas para el crecimiento espiritual, quieren que armonicemos en la unidad del espíritu de la rectitud, del espíritu de la paz, del espíritu de la calma, del espíritu de la gracia, del bienestar, del espíritu de la felicidad. Y si nosotros diariamente, intencionalmente, no procuramos crecer en el mismo espíritu, ¿cómo vamos a llegar al destino de ese espíritu? Porque se requiere, para llegar al destino de la rectitud, de la felicidad, se requiere uno estar en la misma sintonía de todo lo que es de pensamientos que van a causar en uno acciones que creen ese ámbito feliz. Y gradualmente podemos crecer. Y estas parábolas, estas historias nos llevan para que crucemos de terreno en terreno y podamos dar fruto de 10, al fruto de 30, de 60 y hasta el 100 por 1. Cristo, te comparto 3 cosas que considero que estas enseñanzas espirituales, como digo, el cumplimiento de la venida de Cristo tiene que ver con ese, es como de llegar a ese destino. Pasar por, como nos dice la parábola del sembrador, pasar
por esas etapas. Sí, yo fui a este terreno y recuerdo en esa mentalidad cómo fui a ese terreno. Yo fui después, sí, fui a este terreno que estaba, como quien dice, estaba tan influenciado por las cosas del mundo exterior o por las cosas que cuando vino la presión de la vida no tenía la capacidad de soportar, no tenía la capacidad de corresponder correctamente. Y todas estas historias para el crecimiento espiritual demandan práctica. Aquí hace un rato saludé a Ramón Bové, un amigo, hermano, nos criamos desde chicos, jugamos pelota juntos por muchos años y tuvimos la oportunidad de, en Euclid, Ohio, ser campeones mundiales en el 1989, representando a Puerto Rico. Y recuerdo que para nosotros disfrutar de ese logro, tuvimos que practicar mucho. Tuvimos que practicar mucho para desarrollar las habilidades, las destrezas, para desarrollar el espíritu que se requería para llegar al destino de ser campeones. Habían un montón de equipos, pero en ese torneo uno solo podía ser campeón. Y recuerdo la multitud de experiencias que nosotros vivimos, la multitud también de prácticas, de juegos, de torneos, de años, que poco a poco fuimos desarrollando el carácter, las habilidades, las técnicas, los músculos, la energía, la motivación, el enfoque. Y todo eso vino a formar el espíritu y motivación interna que nos llevó al destino de levantar el trofeo, de ser los campeones. Y así mismo es el crecimiento espiritual. Como cualquier otra cosa que naturalmente una persona se motiva y dice, voy a comenzar esto, voy a aprender esto. Aquí estoy, detrás de mí ven el salón de clase de batería. Cuando comienzo con estudiantes, comienza el mismo proceso. Para llegar a un destino, a una canción, a tocar una canción, a tocar un solo de batería, se requiere comenzar a desarrollar destrezas, habilidades. Y todo eso es desarrollar el espíritu que se requiere para hacer lo que vendría a ser el fin. Eso se requiere un camino. Y en todo, y en la vida espiritual, eso ha aprendido. Y todas estas enseñanzas como parábolas, eso es lo que comparten. Comparten diferentes historias, cuentos, para enriquecer el espíritu interno en ese camino, en ese proceso de crecimiento personal. Y todos los días la vida, como salón de clase para poder poner en práctica el espíritu que gobierna nuestra mente, nuestro presente. Y van a surgir muchas realidades para continuar practicando, para continuar creciendo, para continuar mejorando. En algunas ocasiones se requerirán tormentas como la que estamos a punto de experimentar. ¿Y cómo vamos a corresponder? ¿Cómo sería practicar la paz?
practicar la calma, practicar una mejor conversación con uno mismo a cada ratito, porque a cada ratito te viene un pensamiento y después, un rato después, te puede venir otro pensamiento y es como uno, para crecer, necesita constantemente estarse corrigiendo por el fin de a donde uno quiere llegar, de lo que uno quiere ser. En este caso, como llevamos compartiendo, el cumplimiento de la venida de Cristo por ser una verdad espiritual, ese espíritu en uno, ese espíritu, mente, fuerza y motivación hacia lo recto. Es ese deseo y voluntad en uno, pero a través del conocimiento que uno tiene de en todo lo recto hay virtud, y por eso en todo lo que hay virtud, ahí se encuentra la unidad, la unión con Dios, en todo lo que presente diariamente uno hace y cómo lo hace. Y estas historias, parábolas, nos enriquecen en eso. Y aquí, como les decía, comparto 3 puntos. Cristo representa estas 3 realidades. Una, la manifestación de la divinidad. La segunda, la sabiduría espiritual y protección de uno y de la humanidad. Y la tercera, Cristo representa, y Cristo es, recuerda, Cristo es espíritu de vida en uno. Es la forma ideal de vivir diariamente. Cristo es la venida de Cristo. Siempre ha sido y será esa mente en uno. Tú, esa versión tuya, tú quien eres, cuando tu mente está en qué es lo recto y haces lo recto, y eso viene a ser tu hábito. Ese es tu deseo, esa es tu práctica, y naturalmente, gradualmente, ¿qué va a hacer eso? Eso va a ser tu estilo de vida. La pureza, la verdad, la sinceridad y honestidad, la paz, la generosidad. ¿Qué ley existe contra eso? Nada. Eso queda de uno cuando uno genuinamente decide cambiar, crecer. Para unas personas, y recuerdo en mi caso, muchos años atrás, Señor, quítame esto. Arranca esto de mi mente. Saca esto de mi corazón, Padre. Y las veces que uno ora, que uno ayuna y que uno practica muchas cosas para que el Espíritu Santo en uno rompa yugos, rompa cadenas, haga algo. Y pasan 2 o 3 días y uno sigue en los mismos hábitos, conductas, en la misma línea de pensamientos y en la misma línea de acciones. Y como daba el ejemplo ahorita, es como decir, la persona que decide, voy a irme a lavar los dientes, y se levanta de la cama y se mete debajo del carro a cambiarle el aceite y filtro del carro. Y no, si el espíritu y el deseo es, voy a ir a cepillarme los dientes, pues todo pensamiento y dirección tiene que ir paso a paso a hacer eso. Así mismo es el espíritu
en la vida. Y la vida espiritual se necesita estar bien despierto, bien consciente, bien alerta, bien presente en el ahora. ¿Por qué? Porque hay tantas y tantas y tantas y tantas cosas que siempre están procurando distraernos y sacarnos de la sintonía de muchas formas. Y si uno no es la persona autorresponsable diariamente para corregirse a sí mismo, y cuando se viene un pensamiento que como que no va alineado a todo lo puro, a todo lo recto, a todo lo verdadero, a todo lo que hay virtud en esta forma de pensar, uno rápidamente, eso no va, entonces lo sustituyo por otra cosa. Y es inevitable que en ese proceso gradual, poco a poco, en esa mentalidad enfocada, alerta, despierta, iluminada, es inevitable por ley que uno no sea ese buen terreno, como la parábola nos dice. Es inevitable que Cristo no sea formado en uno, sino al contrario, el resultado es esta verdad espiritual. La venida de Cristo siempre ha sido a través de la historia, por ser esta verdad espiritual, ¿ves? Y como desde el principio en este video, compartiendo, lo espiritual es para que eleve el ánimo de uno, el espíritu, la motivación a vivir conforme a aquello que más uno valora. Y la venida de Cristo es esa nueva conciencia, ese nuevo nivel de mentalidad en uno que entonces antes uno no tenía. Uno puede tener la religión, puede tener la tradición, uno puede ser el ateo más ateo. Y la gente no se dan cuenta que la vida espiritual la viven todos, tanto los religiosos como los ateos. Todos, todo y todo lo que hacemos, lo hacemos espiritual. Y cuando hablo de espiritual, me refiero a cuál es el ánimo, el espíritu, el sentir que motiva la próxima acción. ¿Es pura? ¿Es justa? ¿Es sincera? ¿Es honesta? Pueden tener, ¿sabes?, personas 40 años en su religión y sus hábitos mentales, pensamientos, siempre son impuros, injustos, hipócritas. Tienen el exterior, la apariencia, pero su vida, su siembra y su cosecha demuestran la realidad que nadie se escapa. Y lo mismo con todo tipo de personas. Muchas personas, yo no creo en Dios. Y por eso hay personas que dicen, yo no creo en Dios, y su vida demuestran rectitud, demuestran paz, demuestran felicidad, contentamiento, demuestran respeto, amabilidad, honestidad, demuestran cualidades divinas, cualidades eternas, demuestran justicia. Y uno dice, wow. Y también vemos lo contrario, como 10 ejemplos. Crezcamos, porque estas historias son para que crezcamos en nuestro hoy y nuestro presente. Crezcamos espiritualmente.
Crezcamos en la armonía del Espíritu que resalta de adentro hacia afuera, hacia la dirección correcta, hacia la dirección perfecta. Como decía, Cristo representa la manifestación de la divinidad, la sabiduría espiritual y protección. Hay un corito que dice: si pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel que está. El corito dice que estará contigo hasta el final, que está contigo siempre. ¿Ves? Y cuando uno le presta atención, si pruebas todo y todo te falla, claro, como la parábola del terreno. Todo me falló porque yo fui el terreno en mi probar mi vida por mi mismo espíritu egoísta. Y mi espíritu también condicionado a la mentalidad colectiva, al sistema sociopolítico, a lo que pasa en el mundo exterior. Y por eso ese terreno que no producía fruto. Hasta que el espíritu de rectitud, hasta que conocí del espíritu de verdad, del espíritu de justicia. Y ahí se da la venida de Cristo, cuando esa nueva conciencia en uno se va formando y va dejando uno esos hábitos, conductas, costumbres, ese viejo ser de uno. Y se va renovando un nuevo ser. Y ese amigo fiel siempre está. Y ese amigo fiel es tu espíritu, tu conciencia, tu forma de ver todo en la vida ahora. Eres quien tú eres. Para muchos esa persona es alguien allá sobre las nubes. Ese es mi amigo fiel que estará cuando espiritualmente hablando estas historias nos enseñan que ese espíritu es nuestro espíritu. Y por eso la unidad, por eso la unión con Dios, por eso crecer en ser divino. Para uno eso suena, porque estamos tan apegados al cuerpo material. Crezcamos en el espíritu de nuestra verdadera naturaleza, que es la espiritual, la divina, y produzcamos frutos en esa esencia, en esa conexión, en esa armonía y dirección de vida. Y verás que es imposible. Piensa en todo lo recto y procura, desde que me levante, voy a pensar de esta forma y voy a procurar actuar. Y sí, la vida y nos va a traer muchas diferentes situaciones, y por eso demanda la práctica y la próxima decisión y la próxima, hasta que uno va creando que no tan solo nuevos hábitos, pero como decir, esas nuevas características, cualidades, esos nuevos músculos en uno, esa nueva perspectiva de cómo ver las cosas con un nuevo lente y con un nuevo enfoque, y se requiere y demanda, y me voy a volver a reenfocar. Y aquí me distraje un poco y se me nubló la mente. ¡Wow! ¡Qué rápido se le puede nublar en uno en 10 segundos! No, pero vuelvo y la traigo aquí y voy a seguir en el espíritu de rectitud, en el espíritu de verdad. Y cuando venga el espíritu de verdad, como leímos en Juan capítulo 16, el espíritu de verdad os guiará
a toda verdad. Y ese espíritu de verdad es lo que espiritualmente, a través de la historia de la humanidad, nosotros occidentales, a través de estas historias, evangelios, buena noticia, llamamos la venida de Cristo. La venida de ese espíritu de verdad que se forma en uno y que motiva a uno a vivir en la misma armonía de ese espíritu de vida, en paz, en la felicidad. Para muchos, el reino de los cielos, allá arriba veremos. Y todas estas historias nos enseñan el reino de los cielos es aquí y ahora. Y cuando vemos a Dios, lo vemos en todo y en todos, en nuestro presente. Y ahí es donde está la experiencia que estas parábolas contienen. Para unos estas parábolas esconden esa verdad espiritual. Para otros la ven, se les revela. Ven que lo espiritual le está hablando directamente a su ser para crecer en el mismo espíritu de esta vida. Y eso es entrar al reino de los cielos. Eso es ser parte de la vida eterna. Al vivir en la armonía en el presente de todo lo que siempre es. Ahora mismo presente, la realidad de todo lo que es Dios es ahora. ¿Estamos conscientes de ello o no? Podemos diariamente, podemos instantáneamente, podemos seguir creciendo en eso, en ese enfoque y a través de la práctica. Y ahí vemos la diferencia entre, como decía al principio, entre las religiones, como los seres humanos, y como yo decía, fui nacido y criado en el Evangelio y estoy agradecido de todo lo que he aprendido, pero a la misma vez entiendo el punto de vista de cómo se interpretan estas escrituras teológicas y el punto de creer y fe y la esperanza de Dios allá y nosotros acá, y que algo suceda para que, y la esperanza de que Cristo venga, alguien físicamente, materialmente venga. Y como les decía, estas dos diferencias, porque entonces a través del entendimiento de lo espiritual, y cuando se procura entender espiritualmente lo espiritual, pues procura a concientizar a la persona a crecer al entendimiento de su unidad, que no hay ninguna separación entre la divinidad y su ser, porque descubre que su ser es uno con todo lo que es, y por eso es divino. Y si uno crece en ese entendimiento y en esa armonía de vida, procura vivir en el espíritu de esa vida, en el espíritu de amor, en el espíritu de rectitud o en el espíritu de justicia y verdad. Y es inevitable que un árbol bueno, pues un árbol bueno por ley va a producir frutos buenos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos.
Así como cuando uno decide, voy a ir a lavarme los dientes, no se va a prender la televisión, sino va en el espíritu y en el enfoque de lo que quiero hacer y lo voy a hacer. So vivamos en la misma armonía del espíritu y crezcamos en el entendimiento de estas parábolas, porque nos hablan de nuestro presente. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 y 2 dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Termino con esto. ¿Cómo entenderemos el significado de esta eterna parábola espiritual? Yo considero que la enseñanza más significativa espiritual, como digo en esta película, esta pregunta, no película, ¿cómo entenderemos el significado de esta eterna parábola? De este eterno cuento para el crecimiento espiritual, que es, si lo diríamos, la venida de Cristo. Cómo metafóricamente esa venida se está refiriendo a eso que pasa internamente. Cómo una nueva mente se forma en uno, que cambia todo como uno ve la vida y causa una nueva vida, una nueva voluntad, un nuevo sentir, un nuevo ánimo. Y así entendemos esta eterna parábola espiritual. Cristo es la nueva fuerza de voluntad en uno. La próxima semana vamos a continuar tocando otros temas y vamos a continuar dándonos cuenta que todos estos términos espirituales, tarde o temprano, en lo que nos resta de vida, nos llevará a entender, a reconocer y a responsabilizarnos para diariamente practicar mejor, a vivir mejor la vida en el espíritu de la verdad de la vida. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos el próximo video de Universidad Cristo. Visiten la página, tengo más de 575 videos donde hablo de estos conceptos espirituales desde un punto de vista histórico. Y por eso, como hablaba aquí, verdades eternas. Para muchos, las verdades eternas solamente se encuentran en esta librería, en esta biblioteca, y desconocen de otras bibliotecas que antecedieron estas historias. Y voy a estar hablando pronto de todas las historias que por miles de años antecedieron estas historias y cómo aquí se repiten. Y veremos el lenguaje metafórico a un nuevo nivel, para que lo que nos resta de vida vivamos esa grandiosa experiencia espiritual, la venida de Cristo y su cumplimiento, cuando, como un relámpago, como un abrir y cerrar de ojos, como un ladrón en la noche, suceda en ti, cuando se te revele esta verdad en tu ser. Termino con esto. Nos describe la venida de Cristo, que habrán dos. Uno será tomado y otro será dejado. ¿A qué se refiere eso metafóricamente, simbólicamente? A uno se les revelará
la venida de Cristo así. Wow. La iluminación de cómo vivir su hoy en la armonía del espíritu de vida y rectitud, y así vivir, así será su mente, así serán sus deseos y sus acciones, y así serán sus frutos en la misma armonía espiritual. Y ese será llevado. Y será llevado es metafóricamente describiendo, se les reveló, y por eso ya no vive más como el otro, que no se le ha revelado y todavía sigue viviendo como la parábola. Sigue siendo el que no producía fruto. Así que crezcamos en estos conceptos espirituales. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.